de los estudiantes que hacen sociología, y me parece a mí que tenemos que estar ya preparados para situaciones como esta, que seguramente va a ser frecuente, más de lo que pensamos va a ser esto. Ahora es por lo que es lo colectivo, el paro de colectivos, pero me parece a mí que también tenemos que pensar que puede haber algo que puedan también suspenderse las clases en próximo mes, porque va subiendo los casos de COVID, no sabemos realmente, pero sí o sí tenemos que estar preparados para estas situaciones. Hoy un poco como que en todos sentí eh, que me preguntaban, ahí me olvidé, pero no sé. Ojalá que puedas compartir pantalla. Ay, no. Ojalá. Ya no está mi hija para que me ayude. Antes me ayudaba ella a hacerla. A ver. No. A ver, qué lástima. Y bueno, la idea era esta. Vamos a tener que afinar esto también. Ay, no sé. La verdad que ya me olvidé en estos meses que volvimos a la presencialidad porque ya esto lo tenía bien. A ver. Voy a volver a salir. Acá voy a volver la última vez que lo intento. Pero sí, tenemos que volver con todo, no sé. Para mí es que tenemos que tener en cuenta esto de que puede ser que vamos a tener varias clases así, no sé ahora si se suspende el paro, no sé si a lo mejor ustedes tienen más noticias que yo, pero por ahora creo que el jueves y el viernes también habría paro, no sé, es lo que me dijeron esta mañana. Pero si es así, vamos a tener inconvenientes. Yo quería en realidad tratar ya empezar a avanzar con el tejido fundamental. Ahí está, Taquia. Para que no nos, porque si el jueves también tenemos en la misma situación, tenemos que otra vez, son 2 clases, más vale que tenemos que aprovechar. Más me preocupa sociología que esta, pero porque esta es anual. Sociología de una pérdida de una clase es bravo, pero igual. Profe, el Sí, jueves ya se reincorpora la profe Pau, ¿no? Se fue a Ledesma, me dijo. sí, 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 sí. Sí, sí, subió este, el, sí, subió el video, el power que ella tiene. No lo puedo hacer, lamentablemente. La verdad que no sé qué es lo que está mal, pero no sé si de allí, el video que ella presentó, el power, a ver, ahí está. Ay, gracias a Dios. ¿Ves? Persevera y triunfarás. Bien.
Sí, queríamos comenzar con esto del sistema fundamental, ya con los tejidos, creo que están todos, no sé cuántos tenemos, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudiantes. Después, antes de finalizar las clases, les registro y, y bueno, comenzar y continuar con las clases, porque si no, miren, tenemos el trabajo práctico pendiente, la segunda parte, después tenemos el trabajo práctico de la semilla de maíz, también, o sea, estamos medio atrasados. Y es mucho contenido, entonces avancemos, porque si no, después vamos a andar con los tiempos ahí a las corridas y la idea es que lleguemos para tener tiempo también para desarrollar flor. Cuando van a rendir, se les complica, es muchos saberes a desarrollar en el programa. Y bueno, cuando van a rendir agarramos un vegetal, ya sea una flor o puede ser una plantita o algo que lleven y comenzamos ya. Y qué tipo de raíz y qué tipo de tallo y las hojas. O sea, es para hablar muchísimo, eso sin ir al desarrollo de lo que es célula, que ustedes tienen una cátedra. Y bueno, el otro día di una pregunta a una alumna que estaba rindiendo libre de célula y lamentablemente desaprobó. ¿Por qué? Porque se estudia para el momento y por ahí es necesario que siempre estemos recalcando y volviendo, y eso que ustedes van al microscopio, observan las células, observan los tejidos, las características, y después por ahí se olvidan. Entonces, bueno, no, por eso es mi interés de no perder estas clases. Así que, bueno, nosotros ya pasamos lo que es el epidérmico, el meristema, o sea, los tejidos meristemáticos ya están desarrollados. De ese tejido meristemático nos estaría nos falta terminar el práctico del tejido meristemático. Y después nos falta todo el práctico del epidermis, más que nada del epidermis, de poder identificar las extensiones de los pelos absorbentes o de los tricomas, como es el epidermis cuando tienen pelos glandulares. Entonces, todas esas cuestiones nos faltan, los estomas, ¿ves? Todo esto de los tejidos, tanto así como estábamos trabajando con el meristema, vamos a trabajar con el tejido epidérmico. Pero en vista de que tenemos todos estos contratiempos, continuemos como para ir avanzando. Entonces después podemos tomar los jueves también para hacer los prácticos, hacemos un martes y hacemos un jueves, pero ese es mi interés. Si en un caso el jueves que viene hay paro de colectivo, de la misma manera seguimos desarrollando xilema y floema, que ya nos estaría quedando el tejido, la unidad de tejidos completa. Paula, en la clase que viene, va a reforzar esto. Ella tiene por ahí los power más didácticos, más resumidos. Entonces ella puede a ustedes, para que justamente fijar estos saberes y saber de lo que estamos hablando, de estos sistemas de tejidos, ¿no? Ya hemos visto primero lo que es el meristema, son los tejidos que contribuyen a que pueda crecer la planta a partir de la germinación de la semilla, ya sea lo que es en raíz, en tallo, y bueno, las ramas y posterior hojas y todo lo demás, los meristemas. Después pasamos al tejido protector, al tejido que recubre a la planta, que es la epidermis, que tiene las características que ya estuvimos viendo con Paula, conmigo, estuvimos en clase desarrollando lo que es epidermis. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tejido fundamental, que está acá en el recuadro. El tejido fundamental, el sistema hístico, el sistema de este tejido fundamental,
se divide en el tejido parenquimático, el colénquima y el esclerénquima. ¿No? La función del parénquima son los procesos de metabolismo, o sea, fotosíntesis, respiración, almacenaje, conducción a corta distancia, etcétera. ¿Cuáles son las células que componen este tejido? Y son las células parenquimáticas. Las características de estas células, bueno, si decimos que hacen fotosíntesis, puede ser, evidentemente estos tejidos, bueno, primero y principal, tienen células cargadas de clorofila, entonces son células vivas a la madurez de este tejido. Este tejido a veces se presenta en los tallos jóvenes. Una pregunta de mesa de examen del examen anterior, le preguntaban a una alumna si solamente por las hojas la planta podía hacer fotosíntesis y nada más que a través de las hojas. Y no, porque también en los tallos jóvenes, los tallos herbáceos, los tallos de color verde, también porque tienen justamente este tipo de tejido y tienen células que pueden, con clorofila, que pueden realizar la fotosíntesis. No solo en las hojas, sino también en los tallos de color verde se pueden realizar la fotosíntesis. Bueno, ese es respecto al parénquima. Tejido fundamental, entonces, lo compone el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. A ver, vamos a ver las características del tejido colenquimático. Una de la función de este tejido es sostén de los órganos en crecimiento. Entonces, sostén en órganos en crecimiento. El tipo celular es el colénquima angular, tangencial y angular. Bueno, son células, ya las vamos a mirar, que tienen justamente engrosadas las paredes, pero acá la característica es que la pared está desigualmente engrosada. Entonces, esas son células colenquimáticas. Es decir, si son colenquimáticas y decimos que las funciones sostén, tienen que tener las paredes celulares fuertes, ¿no? Entonces, pero en el caso del colénquima, una de las características es que la pared celular está desigualmente engrosada. Ya los vamos a ver en fotografías. Y el tipo celular quiere decir colénquima angular, que bueno, justamente que los engrosamientos a veces se dan en los ángulos, o tangencial y angular, en las partes donde la célula se encuentran estos engrosamientos. Mientras que el esclerénquima ya es un tejido netamente de sostén, y las características es que tiene las paredes primaria y secundaria generalmente ya lignificadas. Decimos que tejido, el esclerénquima, tiene la función de sostén, ¿no?, de los órganos de las plantas. Justamente las paredes son rígidas y están en la mayoría de los casos lignificadas. ¿Y cuál es el tipo celular? Son fibras y traqueidas. Ya vamos a mirar a las células. Bueno, volviendo a este cuadrito que estamos desarrollando acá del tejido del sistema hístico fundamental, vamos a empezar con las características o a caracterizar lo que es el parénquima. Bien, el parénquima constituye el tejido fundamental en varios aspectos. Filogenético, precursor de otros tejidos. Las primeras plantas constituidas por verdaderos tejidos estaban compuestas solamente por parénquima. Eso sería el origen de ontogénico, es el tejido más primitivo, dice, sus células son más parecidas a las embrionarias. Y fisiológico, es el asiento de actividades esenciales para la planta, tales como la fotosíntesis, la respiración y el almacenamiento. Es un tejido que muchas veces lo pueden encontrar también con una característica, es un tejido de relleno, en algunos textos también lo mencionan de esa manera, el parénquima. Está constituido por células vivas, ya lo dijimos, generalmente bien vacuoladas, fisiológicamente completas y en general con paredes primarias
poco diferenciadas, capaces de reanudar la actividad meristemática. Esto es fundamental porque esta característica del parénquima, dice, ¿cómo podemos ver esta situación de reanudar esta actividad meristemática? Por ejemplo, cuando ustedes hacen la reproducción, digamos, sin asexual, únicamente sería por propagación de la planta por esquejes, ¿no? Cómo se conforman después esas raíces, ¿no? Se forman justamente en este tipo de tejidos parenquimáticos, son los que reanudan, dice, esta actividad meristemática. Entonces comienzan a salir, les ponen algunas en agua o algunas en hormonas enraizantes y nuevamente comienza a crecer, o cuando se corta el ápice de una planta. Entonces, allí donde funciona también parénquima, dado que las células se transforman y se transforman en células meristemáticas y comienza a crecer nuevamente. Esto se ve, es muy común ver en las plantas esta actividad. A esta capacidad se deben las plantas la posibilidad de cicatrizar las heridas, regenerar tejidos y formar nuevos vástagos y raíces adventicias. Es lo que les decía yo, es decir, por ahí tenemos una planta y sufrió algún daño o se cortó la yema apical, y nuevamente la planta después de un tiempo comienza. ¿Y quién lo hace? ¿Qué tejido reanuda? Porque ya no lo tenemos a la yema terminal, que es la yema donde estaba el tejido meristemático. Bueno, es el parénquima, por esta actividad, por estas características que tienen las células de ser vivas, que tienen una vacuola grande y bueno, en las funciones que tiene este tejido, bueno, acá lo dicen, una de las características fisiológicamente comunes. Generalmente con paredes primarias, poco diferenciadas las células, capaces de reanudar la actividad meristemática, una característica muy importante. Bueno, ¿dónde se originan los parénquimas? Están localizados en el cuerpo primario de la planta, o sea, la parte fundamental, lorofilianos reservantes, se diferencian a partir del meristema fundamental. ¿Dónde hemos visto esto del meristema fundamental? Justamente en el práctico que están ustedes realizando, que nos faltaría hacer el corte de la radícula y de la plúmula o gémula, y allí se encuentran ubicado el meristema fundamental. Entonces, ahí va a dar origen, desde allí al diferenciarse, justamente da origen a lo que son el tejido fundamental o el tejido parenquimático. El parénquima está asociado a los tejidos de conducción primarios y secundarios, se origina respectivamente a partir del procambium y del cambium, o sea, entre lo que es el tejidos de conducción, también se encuentra el tejido parenquimático. También en el caso de los órganos que reservan sustancias, ¿no? Los tallos, o puede ser acá, por ejemplo, el endosperma, justamente el parénquima reservante el endosperma de las semillas se originan en la doble fecundación. Ese sería el origen de ese parénquima reservante, pero también hay los órganos de reserva, ya sean de los tallos, de las raíces, también intervienen lo que son este tejido parenquimático. El parénquima que constituye la pelodermis en los tejidos de protección secundarios del tallo es originado, bueno, por el pelógeno. Eso ya lo dimos cuando trabajamos en meristemas primarios y meristemas secundarios. Meristema secundario, en el cilindro central estaba el cambio, y en la corteza se encuentra el felógeno. Entonces allí está también la felodermis, que es una variedad, digamos, de ese tejido parenquimático, es lo que quiere decir. Entonces, resumiendo, el parénquima tendría su origen en los parénquimas localizados en el cuerpo primario de la planta
sería el tejido fundamental, clorofiliano y reservante, y se diferencian a partir del meristema fundamental, que es lo que ya vimos cuando vimos fémula y tejidos meristemáticos. Y también, digamos, ese tejido parenquimático que se encuentra asociado a los tejidos de conducción, que se puede originar a partir del procambium y del cambium. Y pasa con el tejido del parénquima reservante, de lo que es el endosperma, la semilla, la doble fecundación, y con respecto a lo que es la ferodermis y el pelógeno. No se cortó, ¿no? ¿O sí? No, profe, no se cortó. Pero qué raro, acá hay una llamada en curso, no sé qué. Bueno, sigamos. Ya seguramente después llamo. Y bueno, acá está. Estas imágenes que ya lo vimos nosotros en práctico de meristema, ¿no? Acá están los tejidos meristemáticos, sería el ápice o la plúmula o gémula, que tenemos que ver en el último. Y después lo que es el tejido meristemático de la raíz. Esto también ya vimos, promeristema apical. Acá están los meristemas primarios, los tejidos primarios. Y en el meristema fundamental daba origen acá a los tejidos fundamentales. Este cuadrito ya lo vimos en las clases anteriores. Tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima. Y el sistema hístico fundamental, que es el que estamos viendo ahora. Entonces, seguimos con el origen. Bueno, acá el parénquima, de acuerdo a su función, tendríamos 6 tipos: el parénquima fundamental, el parénquima clorofiliano, el parénquima reservante, acuífero, aerenquimático, asociado a los tejidos de conducción. ¿Esto qué es lo que dice acá? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Clorofiliano, por ejemplo, el parénquima, lo encontramos en las hojas. Si hacemos un corte transversal en la hoja y miramos al microscopio, que seguramente después vamos a hacer el práctico, bueno, ahí tenemos el parénquima, el tejido parenquimático, tanto en las hojas de monocotiledóneas como en las hojas de dicotiledóneas. El acuífero, las células parenquimáticas, por ejemplo, en algunos tallos que pueden reservar justamente el agua. Aerenquimático en las plantas acuáticas, donde el parénquima se llena como de espacios así intercalares para poder la planta tener menor peso y poder flotar en el agua. Y bueno, y el parénquima, que ya lo estuvimos viendo, asociados a los tejidos de conducción, que era el xilema y el floema, ¿no? Que se ubican en el cilindro central de la planta. Vamos al parénquima fundamental, como la localización. Bueno, sí, ya dijimos, se origina en el cambio, en algunos casos cuando están entre el xilema y el floema, y se forma la médula y el córtex de los tallos y raíces. Parénquima fundamental. Y en la bibliografía, ustedes siempre que ya cuando veamos el tejido, la constitución interna de la raíz o del tallo, directamente viene como médula. Y después ya xilema, floema, cambio, los esquemas, ya los vamos a ver después. Y es en general el tejido de relleno de cualquier órgano. Ahí está, lo que les decía yo, que en los textos muchas veces aparece como tejido de relleno, es tal cual. La función constituye la masa en la que se encuentran incluidos todos los demás tejidos y sirve para dar solidez general al cuerpo vegetativo debido a la turgencia de las células. Bien. La estructura
estructura puede ser un tejido compacto o tener espacios intercelulares. Las células las células tienen forma poliédrica, son isodiamétricas, o sea, iguales. Cuando tienen espacios intercelulares pequeños, tienen un promedio aproximado de 14 caras. Paredes celulares son muy delgadas, con campos primarios de puntuaciones, y a veces las células del parénquima cortical o medular pueden tener una pared muy gruesa. Ese sería incluso lignificada con puntuaciones simples. Características ya extrema, ¿no? Con que ustedes sepan la ubicación y la función del tejido. Yo por eso este Power no se los dejo, porque la verdad que es muy... Lo que tiene siempre Paula es más didáctico y que para ustedes les sirve mucho más. Bueno, la estructura. Generalmente no presentan cloroplastos, sino leucoplastos. Las vacuolas están generalmente muy bien desarrolladas, pero dijimos, ¿no? Por ejemplo, el parénquima de las hojas tiene, muchos cloroplastos. Del tallo también, o sea, por eso son verdes. Lo que pasa es que, bueno, acá con respecto a otros orgánulos de la célula, como los leucoplastos, porque también hacen de almacenamiento, o sea, por eso la característica esta. Las vacuolas están generalmente muy bien desarrolladas, pueden almacenar antocianinas, taninos, cristales en células comunes o hidroplastos. En la pulpa de los frutos pueden hallarse células con abundantes cromoplastos. Esas son las características de las células de las parenquimáticas, ¿no? Sobre todo del colénquima. O sea, si podemos ver, no sé cómo andaremos con los tiempos, pero sería bueno, en la pulpa, lo que es la pera, ahí encontramos muchas células colenquimáticas. Y se puede ver las paredes esas engrosadas irregularmente, de las características que les di anteriormente. Vamos al parénquima clorofiliano. Reservante, no, me pasé acá, fundamental, ya está. Las características del fundamental. Ahora vamos al clorofiliano. La localización, ya les dije, este es el clorofiliano, es con clorofila, el mesófilo de las hojas. Eso ya les dije, hacemos un corte transversal de una hoja, ponemos al microscopio, lo primero que vamos a ver es la epidermis superior y sigue el parénquima clorofiliano. O sea, acá, a ver, esta imagen que tenemos acá, lo que es la cutícula o la epidermis, y comienzan todas estas células que se ven acá en color verde, ¿no? Eso tiene que ver con ese parénquima clorofiliano. Volvamos ahí, en el mesófilo de las hojas, tejido cortical en los tallos verdes, que le decía yo, y a veces en tejidos más profundos como en la médula, que también lo vimos como características anteriores. Y la función del parénquima clorofiliano está involucrado en la fotosíntesis. Estructura contienen gran cantidad de cloroplastos. Este es el segundo tipo de parénquima, que sería el parénquima clorofiliano. Y acá, en el mesófilo se reconoce este parénquima en empalizada, y después que se ven acá en la mitad, de la mitad para abajo, sería un parénquima esponjoso, con espacios intercelulares. La presencia de estos espacios, bueno, que tiene que ver con esas cámaras de aire que se forman a través de los estomas. Acá, si bien estamos hablando de lo que es parénquima clorofiliano, estamos viendo también la constitución interna de una hoja, que es cuando nos toque desarrollar esto, ya lo van a recordar. Entonces, la presencia de estos espacios que serían del aire está relacionado con el intercambio gaseoso, justamente la función de la hoja.
Y bueno, y esto como reservante, y le decía yo, tiene que ver con las raíces, por ejemplo en la zanahoria, en la remolacha, en los tallos subterráneos, tubérculo de papa, el rizoma, en la semilla, en las pulpas de la fruta, en la médula y partes profundas de cortes y tallos aéreos. Bueno, esa es la localización del parénquima reservante. También, decía, en los tallos, en las cactáceas también se puede ver, ¿no? Son tallos en muchos de los casos verdes, es porque tienen clorofila, están en el tejido parenquimático, ahí a la vista de uno, ¿no? El tejido parenquimático y que reserva justamente en la parte interior el agua. Su función es almacenar sustancias de reserva que se encuentran en solución o en forma de partículas sólidas. Sitios donde se acumulan las sustancias serían las vacuolas, los plastidios o las paredes celulares. Las características o la función en los tallos del parénquima reservante, en los tallos y raíces de especies leñosas, el protoplasma de la célula permanece activo. El almidón se deposita, por ejemplo, si vemos el tubérculo, la papa, el almidón se deposita y se remueve en relación a las fluctuaciones estacionales. En los órganos de reserva, como los tubérculos, bulbos, rizomas, las células son almacenadoras solo una vez, el protoplasma muere después que se remueven las reservas durante el crecimiento de otros órganos. Bueno, ese es el caso de las plantas que son bianuales o anuales, ¿no? Entonces tienen su reserva y después ahí ya termina el ciclo, digamos. ¿Qué más le vamos a decir? Bueno, esto me parece que ya no, porque si es parénquima reservante, bueno, como sustancias que se pueden almacenar, el almidón, los glúcidos hidrosolubles, polisacáridos, proteínas, lípidos, bueno, esas cosas ya ustedes lo vieron cuando estudiaron células. El acuífero, ese es otro del parénquima que muchas veces ustedes, cuando están dando clase en segundo año a los estudiantes, y bueno, generalmente es llevarles o primero o segundo año a hacer una salida. Y ahí se puede ver, los chicos levantan las plantas, sobre todo las acuáticas, camalotes, me parece que sí, creo que así se llaman, y ustedes le van a dar las características o las características de las plantas. Por eso es importante conocer este parénquima acuífero. Es muy abundante en tallos y hojas, bueno, de las plantas suculentas. El agua acumulada constituye la reserva utilizable en periodo de sequía. Esto ya tiene que ver con las plantas, que las que yo venía a decir, las cactáceas, por ejemplo, ¿no? Los tallos y hojas de plantas suculentas. El agua acumulada constituye una reserva utilizable en los periodos de sequía. Función: especializado en el almacenamiento de agua. Presenta células de grandes dimensiones, a menudo alargadas, con paredes delgadas, vacuolas muy desarrolladas, ricas en agua y a menudo con mucílagos. Eso es lo que cuando uno agarra y corta estas plantas se ve como, no es agua que sale así, sino con los mucílagos también sea un poco más densidad que el agua misma. También pueden estar en las paredes del citoplasma. Los mucílagos aumentan la capacidad de las células de absorber y retener el agua. Por ejemplo, en las hojas del ágave. Y bueno, las cactáceas y algunas epífitas. Y este es el que yo les decía, que cuando uno sale con los chicos. También con lo de las cactáceas, que serían los parénquimas acuíferos. Este es el que yo decía de las plantas acuáticas, ¿no? En las angiospermas acuáticas, el parénquima aerenquimático, perdón. Aerenquimático. Son las plantas que tienen cámaras de aire para disminuir el peso específico de la planta. En angiospermas acuáticas, en las que constituye un complejo sistema continuo de hojas, desde las hojas hasta la raíz.
Las funciones facilitan la aireación de los órganos que se encuentran en ambientes acuáticos o suelos abnegados. Estructuralmente es un tejido muy eficiente porque permite la flotación de determinados órganos y logra su robustez con una cantidad mínima de células. La estructura de este parénquima está formado por células de forma variada, frecuentemente estrelladas, lobulosas, dejando espacios intercelulares muy grandes. Bueno, eso no a pedir, pero sí les tocaría dar este tema, el trabajar justamente qué es, cómo está formado ese tejido. Si hago un corte en una de las hojas, que justamente tienen la característica esta de tener muchas cámaras de aire, sabemos, oh Dios mío, saber justamente de cómo está constituido. Ese tejido está constituido por un tejido parenquimático. ¿Ven? Acá tiene. Esta es la raíz del arroz. Estos viven en suelos plantas que viven en suelos muy abnegados. Bueno, acá también, a ver, ahí se puede ver los espacios que tienen ahí. Bien, este es el aerénquima. Igual en esta, fíjense, los espacios que dejan justamente esas cámaras de aire. Y bueno, esto ya está asociado al tejido vascular, que dijimos que estaban entre medio lo que es el xilema y el floema. Son células parenquimáticas, conforman los radios medulares y también filas verticales que se encuentran entre el xilema y el floema, constituyendo una red de células vivas en el leño, constituido en mayor parte por las células muertas. ¿Por qué? Porque el leño, lo que es el xilema, pues ya después lo vamos a ver, que es el próximo sistema que nos toca desarrollar por vasos, ¿no?, de conducción, y esos vasos de conducción en mayor proporción están formados por las esclereidas, y son células muertas, ¿no?, que permiten el paso del agua desde la raíz hasta lo que son las hojas. La función de este parénquima asociado al tejido vascular es almacenar y transportar sustancias de reserva. Bueno, hasta allí estamos con el parénquima. Para ser más fácil de recordar lo que es el parénquima, a mí me gustaría que recuerden esta imagen. O sea, si uno piensa el corte transversal de una hoja, y va a pensar en el mesófilo, lo que es las epidermis superior o la epidermis inferior, y lo que está al medio, el mesófilo de la hoja. Y en esta figura, estas son todas células parenquimáticas. Aquí está el tejido fundamental parenquimático, para recordar dónde está ubicado el tejido. Y también en los tallos que son herbáceos, o los tallos antes de un año, digamos, son color verde, porque tienden a tener las células con gran cantidad de clorofila. Son tejidos que realizan fotosíntesis. Otra forma también de recordar al tejido, lo que es el tejido parenquimático, es pensando en esto de la reproducción de las plantas. Es decir, ¿cómo hago yo? Saco un esqueje de una, le pongo en agua o en hormona enraizante y comienza a desarrollarse, a salir de raíz, a crecer las hojas. Todo tiene que ver con que se especializa este tejido parénquimas clorofiliano y comienzan nuevamente a activarse como si fueran o transformarse en lo que son las células, cumplir, digamos, mejor la función de células meritemáticas. Bueno, creo que el parénquima ha sido desarrollado, todas las características. O sea, igual Paula va a realizar en lo que es el repaso para el día jueves, al comienzo de clase, y ahí vamos a hacer la fijación de todos estos, esta teoría que yo acabo de desarrollar. No sé si les queda alguna pregunta, si se les confundió mucho más, o
estamos para poder hacer un poquito del colenquimático y ya poder liberarlos, porque también entiendo que algunos no tienen bien lo de que su conectividad y todo lo demás, porque nos pilló de sorpresa esto, pero ya les digo que vamos a ir todos pensando que en cualquier momento se puede dar esta situación y tenemos que estar preparados para comenzar a trabajar con esta parte virtual, las clases virtuales, porque cuando se dio lo del paro, todo el mundo preguntaba, ¿hay clases? ¿No hay clases? Ahora ya sabemos que eso no vamos a preguntar, sino que apenas se suspenden las actividades presenciales, continuamos con las virtuales. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, el PowerPoint que lo vamos a pasar es el que les acaba de mandar Paula, que me dijo que iba a subirlo al grupo. Y bueno, sigamos entonces un poquitito más y ya los libero. Bien, vamos al colénquima. Algunas características ya lo dimos en el cuadrito anterior, cuando comenzamos a presentar lo que es el sistema hístico. Vamos a ir a ver el colénquima. Son células poliédricas. La primera característica que es lo que vimos, y fíjense en estas, ¿no? Todas las caras que tienen estas células. Fíjense, todas, esa es la característica de estas células. Primera característica. Para la mayoría de las células deben su solidez y elasticidad los tejidos mecánicos especiales formados por células dispuestas en masa compacta y con las paredes engrosadas. Colénquima y esclerénquima. Este es un corte transversal, dice, del peciolo de una hoja de la remolacha. Tiene cierta, si uno piensa en la hoja de la remolacha, el peciolo es bastante, tiene su rigidez y está conformado por células colenquimáticas como la que estamos mirando acá. Es un tejido plástico, a ver, leamos, su nombre deriva del griego kola, que significa soldadura, alusión a la gruesa pared de sus células. Es un tejido plástico, fuerte y flexible. Esa es una de las características, por eso les decía yo de que para hacer este tejido que pueda sostenerse, tiene que tener las paredes engrosadas, pero la característica del colénquima, es que no es un engrosamiento total, general de todas las paredes de la célula, sino que se deposita en algunos lugares. Puede cambiar de forma sin romperse, no recupera su forma original. Morfológicamente es un tejido simple, homogéneo, constituido por un solo tipo de células, encargado del sostén de las hojas, tallos en crecimiento primario activo. Origen derivado del meristema fundamental. Bueno, ya habíamos visto que el tejido en sí fundamental tiene su origen en el meristema fundamental. Entonces, si pertenece al sistema fundamental, obviamente, su origen también está en el tejido fundamental, el meristema fundamental. El colénquima aparece muy raramente en raíces, se lo encuentra en las que están expuestas a la luz, plantas epífitas. Es un tejido de sostén en órganos adultos de las plantas que no desarrollan mucho esclerénquima, como las hojas, tallos y algunas plantas herbáceas. Está ausente en tallos y hojas de ciertas monocotiledóneas, como las gramíneas, que desarrollan tempranamente el esclerénquima. ¿Sí? ¿Dónde se ubican? Generalmente en la posición periférica debajo de la epidermis, o está separado de ella por una o dos capas de células.
En los tallos puede formar una capa continua alrededor de la circunferencia y aparecer en cordones, a menudo en costillas exteriormente visibles. En los peciolos de las hojas, posición similar a lo de los tallos. En las venas foliares mayores aparece en una o en ambas caras. Esto es las venas foliares, son las nervaduras que uno ve en las hojas, ¿no? Que tienen más grosor, tienen que ver con eso, que ahí están las células colenquimáticas. También a lo largo del borde de la hoja, puede aparecer en las partes florales o en frutos, también, les dije yo, en las peras. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un corte transversal de una hoja, y a ver, esto no se me pinta, ahí está, se pintó. Aquí tenemos el colénquima subepidérmico, y acá también. Acá estaría la epidermis la cobertura, y acá tenemos lo que es el colénquima subepidérmico, debajo de la epidermis. Este es en un corte transversal de la hoja. Bueno, acá están las estructuras de las células. Esto es importante, ver cómo se encuentran las paredes engrosadas. Acá también, esto es un corte longitudinal. ¿Ven? Por ahí se encuentran partes mayor engrosamiento. Esto también, igual. Ahí está. La estructura son células generalmente alargadas, fusiformes o prismáticas. En un corte transversal son poligonales. Acá. Ese es. Y en esto, si vemos que son el corte longitudinal, son alargadas. Está formado por células vivas con protoplasma vacuolado, muy rico en agua. Pueden presentar cloroplastos y taninos y son capaces de diferenciarse para originar el felógeno o cicatrizar lesiones. El felógeno, no se olviden que es el meristemo secundario que se encuentra en la corteza. Presentan paredes primarias engrosadas, generalmente el engrosamiento de la pared es desigual, ya lo dijimos. Paredes compuestas de celulosa. Ya termino yo. Ya salí. Presentan paredes primarias engrosadas, generalmente el deslizamiento de las paredes celulares es desigual, ya les dije. Paredes compuestas de celulosas, grandes cantidades de pectina y hemicelulosa, pero generalmente carecen de lignina. O sea, no son las paredes lignificadas, que es la otra de las características que di anteriormente. Bien. ¿Qué más nos queda? La clasificación se basa en la distribución del espesamiento de la pared, se reconocen mayormente en esto, no. Acá sería dentro de lo que hace, cómo se van a engrosar las paredes, ¿ve? Por ejemplo, si es angular, el engrosamiento de la pared está localizado en los ángulos de la célula. En estos estadios iniciales, no. Pero sí podemos mirar este tejido, de cómo se encuentran ubicado el espesamiento de las paredes celulares. Este es de la hiedra, por ejemplo. Acá en este cuadrado más pequeño se puede ver teñido en azul muy fuerte, que serían todas las paredes engrosadas, por ejemplo, de la hiedra. Y acá cuando ya como engrosamiento de la pared es ya laminar. Esto es también igual que el anterior, con las paredes intercelulares.
Y acá podríamos ver este cuadrito que tiene como las características del colénquima y del parénquima. Dijimos que en el parénquima las células son isodiamétricas, todos los lados iguales, y las células y las paredes generalmente delgadas o de grosor parejo, mientras que en el colénquima son generalmente alargadas y desigualmente engrosadas. Bueno, hasta ahí. Terminamos con el colénquima. ¿Acá qué hay? Acá hay un peciolo, pero no se ve bien. Está igual la epidermis y estas células que son... Y ahí se ve el espesamiento de las paredes, los vértices. Bueno, dos tejidos desarrollados, lo que es parénquima y lo que es colénquima. Y después seguimos con esclerénquima y ya a ver si podemos entrar en los tejidos vasculares. Por hoy ya los libero. Si no hay ninguna pregunta, solamente me quedaría registrar los que estuvieron presentes. Me parece que estamos todos, no sé. Díganme ustedes los nombres. Alfredo. Alfredo López, profe. Sí. Bien. Sigamos. Me dicen los nombres, por favor. López Carmen, profesora. Bien, Carmencita. Vilde Araceli, profe. Araceli. Guevara Romina. Guevara, Araceli Vilde, profe. Vilde. Sí. Guevara, Romina. Argüello Melissa. Argüello. Bien. Gaspar Fabiana, profe. Sí. Cayo Keila. Cayo Keila. Sí. Camina Lucía. Bien. Sí. Retamoso Facundo Gonzalo, profe. Costa, profe. Retamoso. Sí. Copos Daniela, profe. Copos de... Sí. Acosta Facundo, profe. Acosta. ¿Quién más? Bueno, estamos todos entonces. Yo, profe, Masac. Masa. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hiciste para comunicarte? Tuve que esperar a llegar, digamos, acá. Tenía que venirme hasta Palpalá, por eso no tenía señal. Ah, bueno. Bueno, y bueno, para el jueves entonces, si en un caso no levantan el paro, seguimos con la misma modalidad. Nos estaríamos viendo el día jueves. Así. Bueno, profe. Y si no, nos vemos en el 10. Gracias, chicos, gracias por estar, por ayudar a superar esta situación que a veces imprevisto, porque yo ni lo imaginaba. Y creo que en un primer momento reaccioné como ustedes, decía, bueno, ¿ahora qué hacemos? No se da clase, voy a firmar al IES y me vuelvo a la casa, qué sé yo. Y después cuando me llegó la notificación, y dije, no, sí, tienes razón, o sea, las clases no se pueden suspender y trabajamos desde la casa. Así que bueno, esas cosas que nos movilizan a veces y creo que de ahora en más tenemos que estar preparados para otra oportunidad que nos se nos presente. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.
Estamos.